Ella es arquitecto, el proyecto final con una excelente trayectoria. Ella tiene un currículum fenomenal. Para mí es muy grato poder presentar ya en esta charla, en este tipo de alternativas que nosotros queremos presentar para todas aquellas personas que están enlazados en esta charla tan importante para todos nosotros. Ella ha sido vicerrectora de Asuntos Internacionales de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia el año 2014 y 2015 y ha sido presidido el convenio también de alumna entre ya Grupo Aseguradora. Actualmente es vicedecana de la investigación en el Departamento de Diseño Arquitectónico y bueno, tiene un sinfín de alternativas que compartir con todos ustedes. Le damos la cordial bienvenida a la licenciada Eva Álvarez Isidro que está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias por compartir en esta oportunidad. Pues muy bien, encantada de estar con ustedes en la distancia. Es una maravilla que la tecnología nos permita estas cosas, así que un placer. ¿Quiere que comience ya la presentación o va a presentar a todas No, primero? comienza la presentación. Gracias, Eva. Vale, pues comparto. Fantástico. Y, Vamos a hacerle preguntas a Eva, todos los que se están, bueno, mientras ella va compartiendo su pantalla también. vale, entonces comienzo ya, si les parece. Sí, perfecto. Bueno, pues nada, en primer lugar, mil gracias por la invitación, es un honor y es una maravilla que las redes de amigas feministas procuren estas situaciones por las cuales hoy tengo el gusto de compartir tiempo con ustedes y con este panel tan estupendo de mujeres dedicadas al paisaje tan importante para todos nosotros. Yo he hecho una presentación con muchas imágenes y las voy a pasar rápido y digamos que lo que pretenden es ver cómo mirar nuestro entorno de una manera diferente, ¿no? Aquí les estoy poniendo nuestros datos. Yo siempre trabajo con Carlos Gómez, que desde que éramos estudiantes, además es mi pareja, mi compañero, siempre estamos trabajando juntos y el trabajo y las reflexiones que voy a mostrar hoy pues han surgido juntos, ¿no? Pero además hacemos más cosas y esto es una reivindicación constante en nuestro trabajo. Tenemos una práctica profesional y académica, pero nos dedicamos a más cosas como todos nosotros. Y si miramos todo nuestro tiempo juntos, a la manera que Lina Bobardi hizo esta magnífica exposición, todo el arte y todo el tiempo en un único momento, podríamos ver pues toda nuestra trayectoria. Hay que añadir 5 años más. Pero bueno, la idea es que toda nuestra trayectoria junta tiene una parte inferior que es, digamos, remunerada y toda la parte superior es no remunerada. Es decir, trabajo que uno hace por el que no recibe una compensación económica ni es preciso, pero lo hace. No, no por no tener compensación económica no dejamos de hacerlo, ¿no? Carlos y Eva estamos casados, tenemos 3 niños que están aquí, que ya son muy mayores. Ninguno ha querido estudiar arquitectura y seguramente es porque siempre los estamos ido llevando de un sitio para otro. Y desde ese punto de vista de esta vida, yo quería también contarles un poquito dónde estamos. Yo estoy hablando desde Valencia. Valencia es una ciudad que está en el este de España. Yo nací en Canarias, está un poco lejos de la península, pero es territorio español y vine a estudiar aquí y ya me quedé a vivir aquí. Sí, un sitio espléndido para vivir y si no lo han visitado, pues tan cordialmente invitados, ¿no? La ciudad de Valencia, disculpen un momentito, pues tiene un núcleo antiguo, una ciudad histórica vinculada al río Turia que ya no lleva agua porque hay un cauce nuevo y se ha convertido en un enorme jardín de 7 kilómetros en el centro de la ciudad, que es uno de los principales alicientes de la ciudad. Por supuesto está cerca del mar, tiene un puerto enorme y aquí es donde está la Universidad Politécnica
que es donde Carlos y yo trabajamos, y si nos acercamos un poquito más a la Universidad Politécnica, pues podrán ver la Escuela de Arquitectura, que es todo esto de aquí, y en este aula, un aula que hay aquí, que verán ahora, es donde habitualmente trabajamos con los estudiantes en la revisión de los proyectos, y además de los que tenemos por suerte, recibimos muchos alumnos extranjeros, particularmente de Latinoamérica, en un máster de arquitectura avanzada que recibe, que es una maravilla, porque gracias a la gente joven que viene de ahí, pues vemos toda la cantidad de conocimiento y de maravillas que tienen ustedes ahí y que son en cierto modo tan desconocidas para nosotros. Eh, la charla que quiere hablar de feminismo y de una mirada feminista, lo primero que hace es que hace falta un instrumento. Tendríamos que saber qué es el feminismo, igual que hace falta un instrumento para mirar el cielo. Este es el cielo de La Palma. Somos aficionados también amateur a la astronomía y a la fotografía astronómica, en particular Carlos. Pero para que se puedan producir estas fotografías o para poder ver esto, hacen falta instrumentos. Esto es una porción del cielo muy pequeña que a simple vista no se ve nada, y cuando se fotografía con tiempo y con técnica se empieza a ver todo lo que hay, que como vemos es algo excepcional y que se puede hacer, pues este es nuestro telescopio en La Palma, fotografía, pero también hay telescopios institucionales, hay herramientas e instrumentos para mirar aquello que no se ve, que siempre al final la mirada del feminista es ver aquello que sigue existiendo, pero que habitualmente no vemos. ¿Cómo se traduce esto en una posición? Pues a través de nuestro trabajo, es decir, a través de la fotografía del paisaje. Esto fue una serie de fotografías del territorio de cultivo que se presentó en la Bienal del Paisaje en Canarias, o fotografiando lo cotidiano. Esto es cuando trabajamos en el Politécnico, invitamos a gente que venga a contarnos en la intención de ver lo que no se ve. Utilizamos todo este material cotidiano que viene de viajes, casi siempre producido en la parte que les enseñaba no remunerada, ¿no? Y que da lugar pues, a publicaciones, a libros, a conferencias, a exposiciones sobre el trabajo de las arquitectas en distintas circunstancias, siempre queriendo ver no solamente el trabajo que hacemos las arquitectas como si fuéramos arquitectos, sino todo aquello que aportamos y que es una manera diferente de ver, que está ahí y que es poco conocida. Una exposición en Viena, o por supuesto un día una arquitecta, que es el nexo de unión que nos ha unido para que yo esté hablando hoy, que es Inés Moisset, pero todas las amigas y toda la red de un día una arquitecta, que lo que trata es de decir que las mujeres no solo hemos estado interesadas en la arquitectura y lo estamos, sino que es además desde hace mucho tiempo, ¿no? Y todo ese conocimiento es importante incorporarlo en nuestro día a día. En Valencia organizamos un seminario internacional también para hablar sobre el mismo tema, mujeres en arquitectura, que es lo que hemos estado diciendo las mujeres arquitectas desde hace tanto tiempo. Este era para celebrar el 40 aniversario de esta revista, que en 1975 había dedicado un número muy, digamos, pionero a las mujeres en la arquitectura. Una exposición en Valencia de las mujeres arquitectas valencianas, o el trabajo en el archivo en Virginia Tech, en el archivo de mujeres arquitectas internacional que está allí, tratando de siempre de visibilizar el trabajo de las arquitectas y su mirada, no solo el trabajo, sino también su mirada sobre la realidad. Nada, organización de conferencias, hacer que todo el mundo que tiene algo que decir sobre feminismo, porque en realidad el feminismo es una herramienta, igual que el telescopio es una herramienta para mirar, el feminismo es una herramienta para analizar la realidad. Y hay muchas mujeres, fundamentalmente mujeres, no creo que sea una herramienta de uso exclusivo de mujeres, pero siempre ha sido usada con claridad por muchas arquitectas. Todo este cartel, pues es un orgullo para nosotros mostrarlo, haber podido invitar a todas estas personas de la India, de Estados Unidos, de España, de Latinoamérica, a hablar sobre feminismo como herramienta de análisis de la realidad.
más conferencias, más mujeres, más visiones. Incluso en este cruce de caminos a través de Internet, recientemente, en agosto del año 20, nos invitaron a editar un número de la revista Arquitecto en República Dominicana sobre arquitectura y género, que también continuaba lanzando esa mirada, esa herramienta que tenemos a disposición para percibir mejor lo que está, pero simplemente no nos hemos parado a mirar. Bueno, ¿cómo se traduciría esto al trabajo en la arquitectura? He eliminado el trabajo, la aplicación en la arquitectura, porque nosotros trabajamos más como arquitectos que como urbanistas. En urbanismo fundamentalmente asesoramos cómo incorporar la perspectiva de género, que al final es esa mirada entrenada la que nosotros, digamos, trasladamos a la gente, o la necesidad de esa mirada entrenada es la que nosotros trasladamos a la gente para que compruebe que puede ser. Giovanna me está diciendo que puedo hablar con calma, porque tengo que pasarles muchas imágenes y no quería cogerme más tiempo del necesario. Bueno, pues les decía que esa mirada entrenada, pues nosotros asesoramos a las personas que toman las decisiones sobre la ciudad y sobre el territorio, les invitamos a que la desarrollen, su propia mirada, pero desde ese punto de vista. Entonces hemos podido participar en cursos y en seminarios de trabajo con el personal de la administración técnico vinculado a las decisiones sobre el territorio, sobre la arquitectura, que son finalmente los que inciden o facilitan la construcción de nuestro entorno, pues a que se den cuenta que eso está ahí. Y estos son todo fotografías o de móvil o de Google Street View, en el que uno, pues tan sencillo como ver que en las paradas de autobús fundamentalmente siempre están esperando las mujeres, o que todas las tareas vinculadas al cuidado injustamente están vinculadas a las mujeres, ¿no? Y con ese asesoramiento, con ese trabajo interactivo con los equipos que diseñan, que trabajan sobre planeamiento, hemos elaborado procesos de trabajo colaborativo para incorporar esa mirada diferente que se ha venido a llamar perspectiva de género. No es una perspectiva feminista, es más ambigua que la mirada feminista, pero no deja de ser una mirada feminista sobre el territorio. Sobre el territorio, fundamentalmente sobre lo que nos rodea. Hemos intervenido en el Plan General Estructural de Castellón, o en las estrategias de desarrollo urbano de Castellón, o en Valencia, o incluso en la estrategia para incorporar esta perspectiva en el Plan de Vivienda Pública de la ciudad de Valencia. ¿En qué consiste? Por ejemplificarlo un poco, para situarnos un poco más, porque hemos pasado del universo de entrenar el instrumento y entrenar la mirada a bajar a cosas más concretas, como puede ser las decisiones sobre el territorio a través de las figuras urbanas o cualquier otra decisión. Es que al final, una vez que uno ve, empieza a ver, ya ve siempre. Y que todo puede estar, digamos, mediado por esa mirada, ¿no? No es necesariamente que dependa de una figura sí y en otras no, es una forma de mirar y de analizar la realidad que finalmente se traslada a todo lo que uno hace, ¿no? En este caso, en Castellón, fuimos muy afortunados porque trabajamos con este equipo redactor, mayoritariamente mujeres y mujeres de diversas edades, con diversas trayectorias profesionales, no todas eran arquitectas, y que hizo que no solamente compartiéramos la mirada con ellos, sino que nosotros aprendimos de su mirada y de la manera de trabajar. Ese modo interactivo de trabajar es una de las cosas que nosotros reclamamos también desde el feminismo, ¿no? De dar voz a mucha gente a la hora de trabajar. Y en aquel momento estuvimos, digamos, debatiendo
qué es lo que teníamos que incorporar y cómo trasladar digamos, las ideas a la práctica concreta en aquel momento del plan general. Y entonces empezamos a hablar, encontramos una definición de igualdad justamente del Observatorio de Igualdad de América Latina y el Caribe, en el que era además relativo a la violencia de género, en el que decía esto que a partir de entonces lo hemos empleado constantemente, y es que las personas, las mujeres, no conseguiremos la igualdad mientras no seamos autónomas, y que la autonomía se definía en aquel momento como la autonomía económica, la autonomía física y la autonomía en la toma de decisiones. La autonomía económica, el control sobre el propio cuerpo, perdón, la autonomía económica es la capacidad de generar ingresos propios y controlar los activos. La autonomía física, la salud y el control del propio, o la capacidad de decidir sobre nuestro cuerpo. Y la autonomía en la toma de decisiones, la capacidad de participar en dónde se toman las decisiones que nos afectan. Eso tiene una versión, digamos, arquitectónica. Pues sí, a través de la arquitectura nosotros podemos contribuir a fomentar esa autonomía, ¿no? Es decir, pues que haya caminos seguros que faciliten desplazarse a estudiar o desplazarse a trabajar, ayudan a disculpen, contribuyen a la autonomía económica, porque facilitan que tú puedas tener una mejor formación o acceder a un trabajo. Permite además mejorar la percepción de seguridad y el acceso a la salud a través de la autonomía física. Nosotros podemos, el espacio que construyamos, que diseñemos, puede contribuir a la percepción de seguridad y a la percepción de salud, a la percepción subjetiva de salud. Y finalmente, cuando nosotros diseñamos el entorno urbano o el entorno arquitectónico, podemos promover una historia pública, tal y como decía Dolores Hayden en los 90. El paisaje urbano puede reforzar la identidad de las mujeres, destacando la historia de las mujeres en la ciudad, destacando los espacios que han tenido un uso más insistente por parte de las mujeres, como pueden ser determinados trabajos, mercados o determinadas circunstancias que habitualmente no se promocionan tanto a través del diseño urbano como otras que tienen, digamos, que no es que no haya que promocionar, sino que hay que promocionar más equitativamente. Estas fotografías lo que quieren ilustrar en ese sentido de autonomía física, económica y política es el cómo ocupamos el espacio de las personas, cómo permitimos que la vía pública sea ocupada por terrazas sin dejar espacio para todas las personas y para todos los usos, o cómo, pues bueno, las calles que tienen nombre de mujer o los espacios que puedan tener nombres de mujer, pues no son por lo general las mejores o las más importantes, ¿no? Como en este caso, y es nada más y nada menos que Isabel la Católica, que no, ni tan siquiera Isabel la Católica tiene un sitio destacable en esta ciudad, ¿no? Vale, todas estas ideas que estamos hablando de la autonomía y de la igualdad, ¿cómo las trasladamos a la práctica profesional? Pues lo primero que uno hace cuando tiene un equipo es informar sobre lo que se han hecho en otros sitios. Nosotros disponemos de mucha información que la consideramos, digamos, asequible, pero no es asequible para todo el mundo. Después también podemos ayudar a definir objetivos posibles a la vista de la información que podamos disponer y de la situación que empezamos a conocer cuando trabajamos con estos equipos. Podemos impulsar la recogida de datos desagregados y específicos. Desagregados quiere decir por sexo y condición económica, es decir, los datos se suelen dar en general la población de un lugar. Pocas veces se sabe la población cuántos son hombres y cuántas son mujeres, y pocas veces se saben cuántos son hombres y mujeres por cada grupo de edad para cada sitio. Hay datos, los datos son siempre muy generales y bajan a poco detalle.
A raíz de que se van conociendo esos datos desagregados, podemos definir ya objetivos específicos y concretos para la actuación planteada y establecer criterios de selección y priorización de esos objetivos. Sí, hay que elegir cuáles serían más importantes. Finalmente, podemos contribuir a la supervisión de la redacción de documentos, diciendo o acompañando a las personas en aquella manera que sea mejor, lenguaje inclusivo, lenguaje asequible, que no sea especialmente difícil de entender para que sea, digamos, más generalizable. Y comienzan, por tanto, todos los procesos participativos para que esto que estamos hablando se pueda, digamos, hacer, digamos, con conocimiento de causa, es decir, no solamente los datos estadísticos, sino además a pie de calle, que es lo que podemos detectar o podemos aprender, ¿no? Dar voz, además, elaborar procesos participativos que den voz a quien habitualmente no está acostumbrado a expresar esa voz, ¿no? Es muy útil poner a la gente a caminar y a hablar. Es algo que uno siempre empieza con cierta preocupación porque no sabe qué va a pasar y a veces hasta con cierta pereza, pero en cuanto la gente se pone a caminar y a hablar, empieza a fluir y la gente empieza a contar en los sitios por la ciudad sobre la que se está proyectando, pues sus recuerdos, sus memorias, qué pasaba, qué problemas tenía, y es bastante rico, es siempre, todavía tendría que ser el primero que haya resultado mal, ¿no? Siempre son procesos participativos muy acogedores, la gente comparte mucho su experiencia en la ciudad o en el entorno rural, ¿no? Toda esa información se ha volcado en este caso en una página web donde finalmente aparece el informe de impacto de género, pero además la memoria de todos los trabajos realizados para llegar a ese informe, que fueron procesos participativos a lo largo del tiempo, que primero empezaron esta situación así un poco monumental, de en un escenario, hablando ellos lejos y el público escuchando, y a partir de la intervención nuestra y de hacerles ver esa realidad, pues se hicieron más a pie de calle, hablando y comentando sobre los planos, los problemas que cada uno o cada una detectaba, ¿no? También en aquel momento, es decir, hubo que sensibilizar a quienes tomaban las decisiones, creo que ya me estoy alargando, y a quienes proyectaban. Esas tareas se han alargado en tiempo, han pasado a Valencia, hemos puesto en contacto a los distintos equipos redactores de las distintas ciudades, y finalmente habría que ver en qué cosas se tradujo ya en el planeamiento en concreto, ¿no? Y una de las primeras fue muy sorprendente y es considerar como objeto de planeamiento todo el término municipal, no solo el centro o los barrios ricos o los barrios que puedan crecer, sino todo, que parece muy simple, pero no es lo que habitualmente se hace, ¿no? Y dar prioridad a aquellas infraestructuras que puedan mejorar las redes de saneamiento, alumbrado y el mantenimiento. Mezcla de usos, distribución de la vivienda, de los programas de vivienda por todo el ámbito de actuación, o el estudiar la movilidad peatonal, ciclista y entrelazarla. Tuvo un premio de la Generalitat que fue novedoso y fundamentalmente nuestra tarea consiste en hablar, mostrar o divulgar, establecer redes, aprovechar las redes que nosotros tenemos a través de nuestro trabajo en la universidad y como profesionales para poner en contacto gente, llevar gente al ayuntamiento que habitualmente no va y que nos cuente su experiencia en la ciudad. Un momento emocionante y fundamentalmente traducir esos datos a planos que hagan ver lo que habitualmente no se ve. Este plano es un plano de Londres, pero que me gusta ponerlo como ejemplo porque nosotros habitualmente vemos el plano de Londres, pero aquí vemos dónde vive la gente mayor en la periferia de Londres, dónde viven las familias, que es el azul,
Bueno, yo creo que me estoy ya pasando del tiempo. Fundamentalmente lo que tenía que contarles ya lo he contado. Vemos que hemos caminado mucho y puesto a caminar a mucha gente en el Ayuntamiento de Valencia y en el de Castellón. Y como conclusiones, podemos ver la necesidad de tener datos desagregados, la necesidad de estudiar el continuum espacial, la transición desde la vivienda al espacio urbano en sus distintas escalas, la necesidad de ofrecer soluciones que aumenten la autonomía personal, en particular de las mujeres y en toda su diversidad, pero de todas las personas, no solamente de las mujeres, convivimos con muchas personas, y establecer mecanismos de participación que sean continuos, que permitan estar recogiendo datos constantemente. Por supuesto, una insistencia en la necesidad de mantenimiento y de calidad del espacio colectivo, que es esencial para el uso democrático e inclusivo. Esto, digamos, no son situaciones aceptables. Y finalmente estamos hablando de cuidar. Nosotros hemos insistido mucho en el cuidado y en el mantenimiento de los edificios, que además siempre ha sido liderado por las mujeres en condiciones no adecuadas. Y en la vida cotidiana y el cuidado como eje central de la arquitectura y del urbanismo. Lo que nos pasa todos los días a todos, ¿no? De hecho, con ese tema pudimos participar en la Bienal de Venecia hace unos años, ¿no? Porque el tiempo es tiempo, da igual que sea remunerado o no remunerado, porque hacen falta instrumentos para la observación y porque finalmente el tiempo pasa muy deprisa. Este es mi hijo pequeño, pues cuando tenía 1 año y pico y ahora ya tiene 14 y yo ni me he enterado. Y finalmente lo más importante que hago no es tanto mi trabajo profesional, que es importante, como la relación con los demás todos los días. Y digamos que esa es la mirada que nosotros estamos tratando de hacer ver a los demás, porque está ahí. Y solamente hace falta entrenarla un poquito. Y nada más, muchas gracias a todos por la invitación, un placer estar aquí. Gracias a ti, querida Eva. Gaby, Eliana, por favor, me encantaría que como mujeres podamos hacerle alguna pregunta a Eva, que nos ha expuesto su maravilloso trabajo con el tema de las mujeres y este enfoque feminista en el urbanismo de hoy en día. En mi país, los espacios públicos se siguen diseñando como si estuviésemos en otro país, pienso yo, ¿no? Hay muy pocos lugares con simbología del lugar, muy pocos lugares pensados en este legado cultural prehispánico, ¿no? Y ahora estamos, en cierta manera, empezando, si bien hay algunos inicios, pero todavía es muy poco. Entonces, me gustaría que nos puedas explicar o contar un poco tu experiencia de esta sistematización que has hecho, estas entrevistas con la gente, con el espacio público y sobre todo lo que las mujeres hoy en día necesitan. Bueno, el conversatorio está enfocado en el paisajismo, entonces podríamos tal vez mencionar qué es lo que las mujeres necesitan como espacios públicos. Lo habías mencionado, el tema de la mejor iluminación y todo eso, pero hay algunas particularidades de las mujeres jóvenes y de diferentes edades, tal vez. Mujer, son muchas preguntas en una pregunta. Respecto del paisaje cultural, pues vivimos todos colonizados por una idea, ¿no? Es decir, de país, de lo que es la ciudad o de lo que es, digamos, el progreso, no sé cómo expresarlo. Y hay un montón de cosas que están ahí y que no las vemos. Las arquitectas feministas en los años 90, en particular Dolores Hayden, tenía un proyecto precioso que se llamaba El poder del lugar y contaba que
el paisaje urbano finalmente es una historia pública. ¿Cómo podemos nosotros rescatar y hacer visibles en nuestro paisaje urbano todo lo que otras personas han aportado? Y en concreto ya lo hacían Los Ángeles, porque en su investigación se dio cuenta que en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, con mayoría hispana y con mayoría de una enorme diversidad cultural, pues todas las calles, todos los monumentos, todas las plazas estaban dedicadas a hombres anglosajones blancos, ¿no? Y además de una determinada clase social. Eso pasa, nosotros lo vemos constantemente en nuestro entorno. Respecto de lo que tú comentas, pues organizar grupos en las universidades o ustedes, las mujeres del paisaje en Bolivia, y hacer recorridos y sacar a relucir el paisaje cultural que también está ahí, pero que no lo queremos ver, y ponerlo en valor a través de, como se decida, de memoriales, de espacios, de nombrar, de plantar, lo que sea, pero sacarlo a relucir y hacerlo visible es un gran paso adelante, y que han propuesto las feministas. Cuando se dice es un paso obvio, pero lo han propuesto fundamentalmente las feministas a lo largo del tiempo. Y es además una de las cuestiones que, como les decía al inicio, va a favor de la erradicación de la violencia de género, porque es dignificar el trabajo y la existencia de otras personas que también tienen derecho a ser dignificadas, al menos en equivalencia con el otro grupo. Respecto a qué necesitamos las mujeres en el espacio público, es muchas cosas, depende de la mujer, de la circunstancia y del lugar, pero en general hemos visto subjetiva, porque evidentemente hay inseguridad objetiva, pasan cosas en la calle, pero a las mujeres fundamentalmente su principal problema es la violencia llamada de género, que sucede en el ámbito familiar, no es por la calle. Sin embargo, no se ocupa la calle o la vía pública por una sensación subjetiva de miedo que tiene que ver con muchas cosas, no creo que de todos conocidos, pero que se podría reforzar si nosotros, al diseñar el entorno público, vamos colocando elementos o circunstancias que hagan que la gente no sienta miedo subjetivo en la vía pública, además de que no exista violencia objetiva. Y eso también va a través del diseño. Y finalmente, una cuestión que sale insistentemente y que está vinculada con todo lo anterior es la necesidad de mantenimiento, limpieza y buena presencia del espacio colectivo. Y que eso también depende del diseño, porque depende de cómo haya sido diseñado, proyectado y originado, será más fácil o más difícil de mantener. No tiene nada que ver grandes parques en la periferia, que es normalmente con poco mantenimiento, que pequeños espacios públicos vinculados y encadenados por vías peatonales y vinculados a usos que hace que sea más fácilmente mantenible y más fácilmente usable. Las mujeres en general, como criterio, el principal problema que hay en todo el mundo, y que es una pandemia, contribuye a eso, y hay muchas que se pueden hacer en la ciudad, son objetivos prioritarios. Desde luego, a mí me parecen básicos. Y una de las principales cuestiones para erradicar la violencia machista es que las mujeres sean autónomas económicamente. Entonces, todo lo que facilite el transporte público y la distribución de los puestos de trabajo y de la vivienda por el territorio van a ir en esa dirección. Y podríamos estar poniendo más ejemplos, pero creo que se ha entendido. No sé si te he respondido a todo lo que decías, Giovanna. Muchísimas gracias, querida Eva, por habernos acompañado en esta linda conferencia, en esta linda charla, con todas las experiencias y con todo el gran aporte que has podido brindar a todas las personas que están conectadas, a pesar de la hora que es
también en España haciendo el gran esfuerzo y sobre todo dando este gran aporte que para nosotros es muy valioso. Ha sido un placer haberte tenido en este conversatorio, querida Eva. Es un placer haberte presentado también con semejante currículum y sobre todo con esta trayectoria. Ha sido un placer haber escuchado todo esto y todas las vivencias y todo el aporte que has estado brindando en esta oportunidad. Querida Eva, hasta una próxima oportunidad. Mil gracias, un placer. Que te vaya muy bien. Este ha sido el aporte de Eva Álvarez desde España. Nos estuvo acompañando, brindando también toda esta información valiosa para todas aquellas personas que son parte de todo esto. Pero ahora tenemos que dar también la cordial bienvenida a Gaby Santibáñez desde Argentina. Ella es arquitecta de la Universidad de Mendoza, cursa la maestría en Historia de la Arquitectura y Urbanismo Latinoamericano en la Universidad Nacional de Tucumán, docente e investigadora en la Universidad de Mendoza, Universidad de Congreso y Universidad Nacional de Cuyo, miembro de la Comisión Directiva de ICOMOS en Argentina, del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales. Ella también quiere ser parte de todo esto y tiene pues también grandes cosas que contarnos en esta oportunidad. Querida Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida, un placer tenerte en esta conferencia. Muchas gracias, Gabriela, y buenas tardes a todos y a todas. Quiero saludar especialmente a todos los presentes y celebrar que este tipo de encuentros desde la mirada de la mujer es posible aunándonos, como decían hace un momento, a pesar de las distancias geográficas que nos reparten en distintos lugares. Quiero agradecer muy especialmente a Giovanna González Saracho su convocatoria, que realmente me honra. Voy a ir compartiendo alguna demora. A ver, ustedes me dicen si se ve. Vamos a poner eso. Bien. Bueno, la aproximación a los paisajes culturales desde el punto de vista patrimonial corresponde a un enfoque complejo, dinámico y realista que permite abordar los procesos de un determinado territorio en forma integral. Por ello, en la presente charla nos centraremos en comprender la resultante de la interacción del ser humano sobre el soporte natural a lo largo del tiempo, es decir, de qué forma se ha construido el concepto de paisajes culturales y cómo podemos interpretarlos y valorarlos para contribuir a su salvaguarda. En primer lugar, debemos recordar que toda acción humana se desarrolla sobre un soporte físico natural, por lo que resulta fundamental reconocer los rasgos y las características del territorio para comprender los procesos culturales operados sobre él. Se entiende por paisaje natural a toda superficie que no ha sido modificada por acción del ser humano. Existen muchas formas de abordar las características del territorio, aunque todas se circunscriben a las mismas variables. Por ejemplo, Enrico Tedeschi indica que el soporte territorial está compuesto por variables referidas al terreno, indicando que debe atenderse a su constitución, su forma y resistencia, así como a todo fenómeno natural que puede devenir de sus características como el sismo. Por otro lado, se refiere al clima como un factor decisivo para el desarrollo de la vida. Puede interpretarse a partir de indicadores como el asoleamiento, es decir, la posibilidad de contar con luz natural, un aspecto muy en relación con la orientación, con la finalidad de atender a las posibilidades de acondicionamiento natural y, por supuesto, a las características de cada sitio referidas al viento, a las precipitaciones, a la humedad, a las temperaturas, etc. Finalmente, menciona la vegetación como la resultante de la combinación del terreno y del clima, permitiendo la regulación del clima, la generación de microclimas. El equilibrio de los tres elementos del paisaje asegura la sostenibilidad del medio natural.
En general, los especialistas se refieren a la necesidad de interpretar los componentes abióticos, que incluyen el conocimiento del terreno y del clima en forma conjunta, los componentes físicos que sirven de sustrato inerte, sólido, líquido o gaseoso. Supone el estudio del relieve, el clima, los ríos, las costas, entre otros. La esfera biótica incluye, por su lado, los componentes biológicos naturales, como los animales, la vegetación, la distribución de especies y las formas de asociación. En suma, el paisaje natural es la resultante de la combinación de todos estos factores que permiten comprender de qué modo pudo desarrollarse el proceso de la vida humana sobre el soporte del territorio. Es así como definimos entonces el paisaje cultural, entendido como las transformaciones que el ser humano ha ejercido a lo largo del tiempo sobre un determinado territorio. La esfera antrópica es la que define al conjunto de acciones del ser humano sobre un determinado soporte físico y las transformaciones que a lo largo del tiempo han ejercido los grupos sociales sobre él, dando lugar al concepto de paisaje cultural, comprendiendo que la cultura reúne al conjunto de saberes, estructuras sociales, religiosas, intelectuales y artísticas de una sociedad creadas a través del tiempo. Les propongo repasar de qué manera fue construyéndose el concepto complejo, abarcativo, dinámico y cambiante de los paisajes culturales a través de distintos autores, en una mirada muy personal, remitiéndonos a la primera definición que se registra y que corresponde a Carl Sauer. Sauer fue un reconocido geógrafo norteamericano que en 1925 propuso una primera definición de paisajes culturales, describiéndolos como la acción de un grupo social sobre un paisaje natural. De hecho, Sauer fue fundador de la escuela en la escuela de Berkeley, California, de la disciplina Geografía Cultural, que analiza las transformaciones del paisaje natural por la acción del ser humano, estudiando la relación cambiante entre hábitat y hábitos, naturaleza y humanidad, entre otros conceptos. El enfoque que propuso se refiere a que la cultura es el agente, la naturaleza el medio y el paisaje cultural es el resultado. Un poco más adelante en el tiempo, John Brinkerhoff Jackson, francés de nacimiento y nacionalizado norteamericano, incluyó la variable del tiempo y los procesos sucedidos al definir los paisajes culturales como un ambiente modificado por el ser humano a lo largo de la historia, en el que se puede observar una prolongada combinación entre la acción humana y la ambiental. Ya no se habla solo de naturaleza, sino que aparece el concepto del ambiente como algo más integral. Más cercano a nuestros tiempos y a nuestra historia, ya mencioné a Enrico Tedeschi, que fue uno de los fundadores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza, generó aportes notables al campo de estudio de la teoría de la arquitectura, publicando un libro del mismo nombre, donde se ocupó de remarcar la importancia del estudio del entorno natural y cultural para el desarrollo de la arquitectura, pertinente para su medio. Resulta curioso que recién en la tercera edición, la primera fue en 1962, la segunda en 1969, y la tercera que nos ocupa, la de 1972, recién allí aparece concretamente el concepto de paisaje cultural, entendido como el ambiente más general en el que están situados el hombre y los edificios que construye y en los cuales vive. Si bien se trata de un enfoque muy vinculado a la arquitectura, pionero si se quiere en cuanto al enfoque de la sostenibilidad, su propuesta es amplia y abarcativa en cuanto al abordaje integral del paisaje y todo accionar sobre él. Por su parte, y más cerca en el tiempo, César Naselli, un reconocido teórico cordobés sobre la historia, la teoría y la crítica de la arquitectura, contemporáneo a referentes como Marina Weissman, se refiere al paisaje cultural como la imagen o interpretación que tiene un observador de un territorio que lo rodea, en el cual se siente incluido o comprometido, generalmente extenso, mirado desde un punto de vista particular. De esta forma, Naselli introduce dos conceptos fundamentales, el de la interpretación subjetiva del observador y el interés variado desde el que se puede abordar la lectura de un paisaje, abriendo juego a la necesidad de atravesar su comprensión
desde la multidisciplinariedad. En una definición más reciente, y empezando a incorporar el rol de la mujer en la lectura de los paisajes culturales, tenemos que hacer referencia a Sonia Bergman, una inestimable referente en estos temas, en nuestro país y en toda Latinoamérica, que expresó que lo natural y lo cultural no son opuestos, sino complementarios. La integración entre ambos es el mundo y el hombre de hoy. Con esto se refiere al desafío que implica la complejidad que representa el abordaje de los paisajes culturales. Por su parte, el español Joaquín Sabaté Bell sostiene que frente a las complejas categorías utilizadas por organismos internacionales, es necesaria una definición que asegure un abordaje claro y sencillo del paisaje cultural, como el registro del hombre sobre el territorio. Él lo entiende como un palimpsesto, un texto que se puede escribir y reescribir, entendiendo el territorio como construcción humana. Él se refiere al paisaje cultural como la huella del trabajo sobre el territorio, algo así como un memorial al trabajador desconocido. El debate en torno al análisis del territorio no puede despegarse de la evolución del propio concepto de patrimonio. Por un lado, porque cambia su sentido más profundo al trasladar el protagonismo del objeto, es decir, la materialidad del bien, al sujeto, entendido como la sociedad que lo crea, lo significa y lo disfruta. Por otro, porque en la complejidad que la noción de patrimonio ha ido experimentando, en los últimos años se ha enfatizado la necesidad de reconocer e incluir elementos cotidianos que antes no eran valorados. Me refiero específicamente a aspectos del patrimonio inmaterial como modos de vida, costumbres, formas de producción, celebraciones, etc. Además, los bienes naturales se patrimonializan y los tradicionales patrimonios histórico-cultural y ambiental paisajístico se acercan y confunden, hasta el punto de considerar que los bienes patrimoniales, sean culturales o naturales, en cuanto implican apropiación y asignación social de valores, están mediados por la cultura y son considerados, entonces, patrimonio cultural. En cuanto al marco normativo internacional, en el ámbito de UNESCO, en 1962, en el marco de la Conferencia General número 12, se debatió acerca del daño que la acción del hombre, daño entendido como el crecimiento indiscriminado de las urbanizaciones y el avance de la industrialización, entre otros aspectos, produce sobre, y cito, la belleza y el carácter de lugares y paisajes, total o parcialmente producidos por el hombre. Por lo que se recomienda la protección, preservación e incluso la restitución de los lugares y paisajes naturales, urbanos y rurales, que tengan interés cultural y estético. Se trata de un enfoque bastante sesgado, apoyado en el concepto de la amenaza sobre la belleza. 10 años más tarde, en 1972, se realizó la Conferencia General número 17 de UNESCO, y en esta oportunidad se avanzó sobre la idea de los riesgos de destrucción del patrimonio natural y cultural en un sentido amplio, y UNESCO, en su rol de organismo para la conservación y difusión del saber, velando por la protección del patrimonio universal, creó el Comité de Patrimonio Mundial y definió al patrimonio cultural como aquello que merece protección, definiendo a los monumentos, conjuntos y lugares de carácter excepcional universal, siendo considerados los lugares como obras conjuntas del hombre y la naturaleza. En 1992, UNESCO presenta la guía operacional para la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial, después de muchos años de discusiones acerca de cuál es la esencia de los paisajes culturales. La categoría quedó formalizada y fue aprobada en la reunión de Nuevo México. De esta forma, la Convención de Patrimonio Mundial se convirtió en el primer instrumento legal internacional en reconocer y proteger los paisajes culturales. Este nuevo enfoque, innovador con respecto a un tipo de patrimonio tan complejo que enfoca la interacción entre la naturaleza y la cultura, y que al mismo tiempo está muy estrechamente relacionado con las formas de vida tradicional,
representó una importante contribución al desarrollo sostenible y la participación comunitaria. En este documento aparece la primera definición integral de paisajes culturales, entendidos como la obra combinada de la naturaleza y el hombre. Se trata de sistemas sumamente complejos que contienen y reflejan la evolución de la sociedad y los asentamientos humanos en el transcurso del tiempo, bajo la influencia de las condiciones de su ambiente natural y de las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto internas como externas. Como podemos ver, de alguna manera quedan incluidas todas las definiciones que hemos repasado. La guía operacional también incluyó categorías para clasificar los paisajes culturales. Se trata de 3 categorías específicas, de las cuales una de ellas se subdivide en 2 grupos. La primera se refiere a los paisajes claramente definidos, diseñados y creados intencionalmente por el hombre. Se refiere concretamente a los asentamientos humanos urbanos, las ciudades, poblados, plazas, parques, jardines, espacios exteriores de templos, cementerios, campus, carreteras, entre otros. La segunda clasificación corresponde a los paisajes orgánicamente evolutivos. Esta clasificación se refiere a paisajes que se originaron a partir de una relación estrecha entre las comunidades y los procesos productivos. Las transformaciones en ellos dan lugar, como les decía recién, a 2 categorías. Por un lado, el paisaje relicto o fósil, que son aquellos que han quedado congelados en el tiempo, producto de que el proceso evolutivo se detuvo en algún momento, y por otro lado, el paisaje continuo, que es aquel paisaje productivo que aún se mantiene activo y operante. Es el que retiene un papel social activo en la sociedad contemporánea, estrechamente asociado con la forma tradicional de vida, y cuyo proceso evolutivo está todavía en curso. Y la tercera categoría corresponde al paisaje cultural asociativo y se refiere a los paisajes que tienen una connotación religiosa o simbólica, aun cuando no queden testimonios materiales. Tiene mucho que ver con los aspectos intangibles de las culturas, sus creencias, hábitos y costumbres. En el año 2000, en Florencia, el Convenio Europeo del Paisaje ratificó la definición de paisajes culturales adoptada por UNESCO y dejó constancia de que los países involucrados se comprometen a promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes sobre la base de la cooperación europea y el desarrollo sostenible. También resultan interesantes las vías que abre este convenio para el reconocimiento de paisajes patrimoniales. Su definición de paisaje como cualquier parte del territorio tal y como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y o humanos, implica una concepción revolucionaria en el entendimiento del paisaje, ya que se refiere al territorio en forma general, cotidiano y degradado, y no solamente a los valores excepcionales universales. En diciembre de 2018 se realizó en Mendoza la reunión anual número 48 del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales ICOMOS-IFLA, un organismo compuesto por expertos y especialistas consultores de UNESCO para las declaratorias de Patrimonio Mundial. Aquí también he querido compartirles el rol protagónico que grupo, y en la región la coordinación de Latinoamérica y vicepresidente también del Comité Científico Internacional es Bettina Adams de Brasil, y quien es tesorera en el ámbito internacional y presidente del Comité Científico Argentino es Virginia Laboranti. Les decía que en ocasión de este encuentro, que se realizó por primera vez en los casi 50 años de reuniones en América del Sur, además de múltiples actividades, dio por resultado la firma de la Carta del Paisaje de las Américas, un documento que venía redactándose desde reuniones anteriores
y que propone la lectura e interpretación específica de los paisajes culturales americanos a partir de diferentes estratos. Estos 5 estratos se dividen a partir de uno inicial, que es el que aborda la naturaleza, y se refiere concretamente a la interpretación del soporte físico, es decir, los elementos componentes de la geografía. El segundo estrato, el de la cosmovisión, se refiere a la interpretación de los aspectos espirituales devenidos de la relación entre las culturas ancestrales y las contemporáneas. El tercer estrato, el del palimpsesto cultural, se refiere a la comprensión de las capas culturales que han operado sobre el sitio. Podríamos mencionar las culturas originarias, la etapa de colonización, la etapa de independencia, la inmigración, la actualidad, por ejemplo. El cuarto estrato se refiere al valor moral y tiene que ver estrictamente con el cambio de paradigma acerca de que los recursos naturales no son inagotables, y esto pone al ser humano en una condición de actor y no de observador, como parte de la naturaleza de la que depende su propia existencia. Y finalmente, el estrato 5, que se refiere a la americanidad, tiene que ver con comprender las interrelaciones e interdependencias en la sumatoria de los estratos mencionados para revelar la identidad americana como algo único y continuo. Las tendencias actuales de la praxis patrimonial pasan por la consideración del territorio en forma integral, reconociendo tanto sus valores naturales como los culturales, tanto materiales como inmateriales. Los paisajes culturales se corresponden con unidades territoriales complejas, que junto a elementos patrimoniales de muy distinta consideración, incluyen otros elementos que deben ser considerados y gestionados atendiendo a la preservación global de sus valores para apuntar al desarrollo sostenible. El patrimonio concreta en el espacio la herencia recibida y expresa la idiosincrasia cultural de una comunidad. Su conocimiento refuerza la autoestima de las comunidades locales y esto redunda en beneficio de su preservación y de una mayor sostenibilidad general del orden territorial. El debate sobre la valoración patrimonial de los paisajes culturales, sobre su propia definición y su gestión, no está cerrado, sino que debe ser materia de interés para todos los estratos de la sociedad. El mayor desafío es cómo promover su valoración, protección y salvaguarda, teniendo en cuenta su carácter perceptivo y cambiante. Este es un desafío que sin duda nos involucra a todos. Muchas gracias. Gracias, querida Gaby. Realmente muy interesante el trabajo que vienes realizando con Nico Mosifla, y es justamente, fuiste justamente tú la que me incentivó a hacer este tipo de locura en la que andamos todas, que es el marzo, el mes de las mujeres en el paisajismo. Y bueno, me encantaría que las otras integrantes, aquí está con nosotros Eliana Bormida, está también Patricia Green, de Jamaica, que estará próximamente en otro miércoles presentando su gran labor, porque fue una de las pioneras. ¿Podrían un poquito hacer una pregunta antes de pasar? Sí, Eliana, por favor. Yo la acabo de formular en forma escrita, pero la hago oralmente ahora. Mejor. Bien. Gabriela y yo vivimos en la misma ciudad, en la misma región de Mendoza, en el centro oeste de la Argentina, y tenemos una particularidad muy interesante sobre nuestro paisaje cultural, que lo definimos en 2 términos que me gustaría que Gabriela comentara más. El término del paisaje cultural de oasis y el paisaje cultural de secano. Así que Gaby, esa es la pregunta. Bien, bueno, gracias Eliana, qué lindo que estés acá también.
una pionera también, debería decir, en materia del abordaje de los paisajes culturales en nuestra región y siempre una referente para nosotros. Es cierto, la región donde nosotros vivimos es una región que tiene una realidad de un paisaje natural desértico, de secano, que ha sido transformado para posibilitar la vida humana a partir del recurso, del buen uso del recurso hídrico, transformando tanto fundamentalmente el paisaje agrario en un oasis productivo, pero también la ciudad en un oasis para la vida, ¿no? Porque en nuestro caso de la ciudad de Mendoza en particular, es un ejemplo de ciudad oasis al incorporar, al sistematizar una red de riego para posibilitar el arbolado público, y vuelvo a la raíz, en un soporte físico que corresponde al secano, ¿no? Al desierto. Así que, bueno, la verdad es que somos afortunadas de poder vivir en un sitio que a lo largo de los siglos ha sufrido, o no sufrido, sino ha recibido una transformación sustancial que ha hecho posible la vida a tal punto de que hoy es indisoluble esa relación o esa lectura del paisaje cultural entendida como ciudad oasis o como los oasis productivos de Mendoza que se dedican tan fuertemente a la vitivinicultura y que tienen reconocimiento a nivel internacional. No sé si eso es suficiente, Eliana. Hay algo que me interesaría enfocar también, porque últimamente se ha empezado a trabajar en Mendoza en este otro tema, el secano, es decir, el desierto. El desierto que ha mantenido a lo largo de los años, mientras las culturas nuestras de oasis evolucionaban, se enriquecían y se empoderaban del territorio, siendo en los oasis donde se establecen todos los centros de poder. El secano, en cambio, ha mantenido a lo largo del tiempo formas de vida sumamente tradicionales, que tienen relación con descendencias de usos y costumbres, sobre todo, y de etnias, aunque ya muy mezcladas, de etnias nativas, aunque como digo, ya muy mezcladas con europeas, en fin, y también con usos y costumbres y con formas de producción del hábitat. Es muy notable en Mendoza. Eso se ha empezado a ver ahora en tiempos de pandemia, cuando se ha desarrollado el turismo de cercanía. La gente de Mendoza, que no podía salir de la provincia, por razones obvias, ha empezado a moverse por distintos lugares. La cordillera ya había sido incorporada. Cuando yo era pequeña, la cordillera de los Andes no era un lugar donde uno fuera a hacer nada. Solamente estaban los esquiadores militares y algunos esquiadores europeos que habían hecho algunos pequeños centros de deportes, pero casi privados para ellos. Sin embargo, hoy la cordillera de los Andes es un lugar que se ha antropizado muchísimo y hay lugares, digamos, es ya una costumbre de los mendocinos ir a la cordillera. Después, la gente se empezó a entusiasmar con las áreas vitivinícolas y el turismo del vino se transformó en un paisaje cultural muy convocante para todo el mundo. Con la pandemia eso se frenó y los mendocinos empezamos a movernos también por otros lugares diferentes. Y el secano hoy se ha transformado en un lugar sorprendente que nos resulta casi exótico, porque nosotros todos estamos realmente formados en una cultura de oasis, e ir hacia el campo, donde la vegetación es toda diferente, donde se ve el desarrollo de ganadería, sobre todo caprina, o de ovejas, pero más cabras sobre todo, donde se ve la construcción de tierra, especialmente en Quincha, y donde el folclore todavía se mantiene vivo, el folclore tradicional, la guitarra, en fin, los textiles con telar, la tintura de la lana, todo eso y la cestería en las zonas de antiguas lagunas que hoy están desecadas, todo ese extraordinario paisaje cultural de secano que hay que ponerlo hoy en valor, porque es justamente lo que estaban hablando hace un rato, lo modesto, lo que no ha tenido esa valoración estética, digamos casi como de cliché,
sino es como una novedad a la cual hay que meterse a indagar con mucha seriedad, con mucha profundidad, con mucho respeto, porque está ahí en la mano de todos, pero no lo habíamos visto. Gracias, Eliana. Realmente me gustó mucho tu aporte y participación, y pues va a ser para nosotros un gusto tenerte en otra oportunidad en estos conversatorios de los miércoles de paisajistas. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta más a las expositoras, tal vez a Eva Álvarez o a Gaby Santibáñez, antes de cambiar un poco la temática. Bien. Entonces la dejo a nuestra presentadora. Ella tiene un programa justamente de un poco feminista, de mujeres. Nos puede también, tal vez antes de presentar la siguiente participación, podría un poquito comentarnos el enfoque de su programa y su actividad. Gracias por todo. Muchísimas Gaby. gracias, bonita, gracias por la invitación a esta linda charla. La verdad es que estamos estamos felices como medios de comunicación y bueno, como programa también por tomarnos en cuenta en bueno, por ser parte de esta charla tan importante a nivel internacional, donde diferentes países se van sumando. Justamente ahorita estamos en el set de televisión, conociendo un poco más, escuchando también diferentes puntos de vista de diferentes países, y bueno, encantados de poder conocer un poco más de estas temáticas importantes, donde se va empoderando también a la mujer, donde se toma también en curso diferentes facetas de la mujer. Muchísimas gracias una vez más, ha sido muy lindo poder escuchar también diferentes puntos de vista de diferentes invitadas desde España, desde Argentina. Escuchábamos también hace minutos nada más a Gabriela Santibáñez. Tan importante todo lo que va mencionando y todas aquellas mujeres que tal vez quieren seguir sus pasos, tanto de Gabriela como también de Eva, Eva desde España. Todo ha sido bonito, todo ha sido muy útil, muy nutriente también poder ya escuchar y ser parte de todo esto. Y bueno, nosotros tenemos también que seguir con esta charla tan importante, y ahora quiero también ya dar la cordial bienvenida a una persona muy querida por todos nosotros, una persona que tiene también un currículum fantástico, una persona que, bueno, ya es parte de diferentes facetas. Ella es la presidenta de la Sociedad de Arquitectos, Paisajistas y Ambientalistas de Bolivia. Hablamos acerca de máster en Seguridad y Defensa, tiene un posgrado en Planificación Territorial, un posgrado en Arquitectura, también y organizadora de congresos internacionales como el Congreso Internacional de Paisajes Culturales Resiliencia Chiquitana. Hablamos de también ya realizado el 1 y 3 de diciembre del 2020, y es directora de la Red Boliviana del Paisaje. Hablamos de la presidenta de la Sociedad de Arquitectos, como bien lo mencionaba, y también bueno, muchos cursos y una gran gama, una carrera bastante amplia de todo esto. Ella es la arquitecta Giovanna Isabel González de Saracho, que bueno, la escuchábamos hace minutos nada más, que ella también quiere hablar de algo muy lindo, quiere exponer algo muy lindo. Hablamos del lago Titicaca y bueno, muchas sorpresas también que tiene para diferentes expositores a nivel internacional. Querida Giovanita, te dejamos también exponiendo todo esto que es muy importante para nosotros como bolivianos y también para nuestros amigos que van conectándose de diferentes partes del mundo. Gracias, Gaby, gracias por el apoyo y esperemos tenerte apoyándonos en adelante. Bien, voy a compartir mi pantalla
Bueno, el tema de hoy es un ejemplo en la cuenca transfronteriza del lago Titicaca, y este tema de los paisajes homogéneos es un tema fascinante que se da, pienso yo, en cualquier cultura del mundo, en cualquier región del mundo. Paisajes culturales homogéneos, voy a tomar un ejemplo, como les decía, el lago Titicaca, pero tenemos ejemplos fantásticos, sobre todo, pues, estoy tomando la frontera de Bolivia y Perú, donde tanto en el área andina, como se ve en este mapa, que es una cartografía histórica, donde se ve claramente la cordillera de los Andes, configurada de una misma configuración geofísica e hidrológica en el tema de sus cuencas, tanto en lo que es la cordillera como en la Amazonía. Y aquí en este otro mapa cartográfico, no sé por qué está un poco lento, acá, podemos ver este mapa de 1855, donde ya empiezan a delimitar los límites político-administrativos. Generalmente, no en todos los casos, el agua, los ríos, viene a delimitar los límites territoriales, en este caso Bolivia y Brasil, y en este otro caso entre Bolivia y Perú no se dieron de la misma manera, ya que en un inicio, como me acabo de mencionar, éramos un solo país, éramos el Perú, el Alto Perú, y ahora, a partir de 1855 aproximadamente, empieza una delimitación, una división entre Bolivia y Perú, que vienen a ser una cultura. El video de Alicia Khan está encendido y su micrófono también. Pueden apagar el micrófono de ella, gracias. Entonces, ahí tenemos esta configuración fantástica de lo que es las cuencas, tanto de Bolivia y Perú. Entonces tenemos algunas variables, ¿no? Tenemos lo geográfico, lo arquitectónico, el patrimonio natural. No sé por qué no puedo ir a la anterior diapositiva. Bien. Y en esta cartografía histórica del lago Titicaca de Christian Lefebvre, por ejemplo, a mi derecha, a vuestra derecha, tenemos claramente otra división político-administrativa entre Bolivia y Perú, ¿no? Donde el lago empieza a ser dividido en dos partes. Una unidad del paisaje, homogénea, regional. Evidentemente es un lago muy grande y tiene conexiones aún mayores a nivel de cuencas y a nivel geográfico, geofísico, biótico, etcétera. Y acá ya empieza la división político-administrativa que ya no sigue este orden natural, ¿no? Entonces, creo que fue muy osado en ese momento el tener una cartografía y, bueno, el decidir político-administrativamente un territorio para un país y el otro para el otro, con un lago, con esta unidad del paisaje de agua que une ambas. El paisaje del agua viene a ser, en las culturas prehispánicas asentadas, en diferentes épocas de esta región, venían calculando el volumen del agua para la dotación del agua, ¿no? Perdón, valga la redundancia. Este líquido moderador del territorio que ellos tenían otra concepción desde la cosmovisión andino-amazónica, tiene por supuesto una concepción integradora. Como se ve en las maquetas de piedra que se encuentran tanto en Bolivia como en Perú, tanto en nuestra región andino-amazónica hasta Samaipata, por ejemplo, que viene a ser ya Amazonía, y es todavía parte de este momento prehispánico de expansión de estas culturas prehispánicas. Por ejemplo, esta visión del territorio y paisaje, así como el hábitat en el territorio, en la región andino-amazónica, es totalmente vinculado
a ciudades que están levantadas sobre otra planificación. Nuestras ciudades ahora tienen otra planificación, no siguen las reglas de los cursos del agua, y es por eso que tenemos inundaciones, desbalance de agua, complicaciones, y estas cuencas e intervenciones hidrológicas sistémicas, como por ejemplo, aquí la maqueta de White que se ve, ¿no? Intihuatana, y ahí se ve la escala de la maqueta, ¿no? Una maqueta en piedra bastante grande. Desde la época prehispánica existen estas huacas en Bolivia, Perú. Antes del damero, que es un legado hispánico, ya esta región integrada con esta visión del paisaje y del hábitat integrado, que hoy en día vienen a ser los paisajes culturales que tanto nosotros estamos ahora inmersos en esta temática. Desde la nanoplanificación, que viene a ser esta maqueta del concepto urbano tallada en piedra a una escala menor, por ejemplo, Samaipata. Me permito mostrar acá, esta es una de las maquetas más grandes, es la piedra más grande en el planeta tallada. Aquí se ve la escala no sé por qué tengo acá no sé si se ve, no se ve, perfecto. Entonces tenemos el fuerte de Samaipata, ¿no? Que el nombre quechua descansa en las alturas. Es un lito tallado el más grande del mundo, y fue un centro estratégico administrativo, ceremonial, religioso inca. Es más, todas las alturas en la cosmovisión andino-amazónica se llaman apachetas. Realmente nos referimos a las grandes montañas, y todas estas montañas y estos recursos naturales tienen vida, ¿no? Tienen un nombre propio y tienen una personalidad. Y esta fortaleza también tiene un sistema de drenaje completo con varios canales de agua y cuencas, ocupado posteriormente por los chiriguanos. Y hoy es un centro, es un museo, es un centro turístico bastante importante en esta región. A 3 horas de Santa Cruz, para los que una vez pasado el COVID quieran venir por Bolivia, puedan visitar nuestra riqueza y nuestro valor arqueológico y patrimonial. Esta cartografía histórica, por ejemplo, del Titicaca de 1872 al 80, nos muestra esta unidad del paisaje y las regiones, cómo se iban conformando. Ahí está Taraco, Juliaca, ¿no? Me gusta mucho este dibujo cartográfico porque nos muestra esta huaca escrita en diferentes maneras, con H, con W, o huaca, que el quechua huaca designaba todas las sacralidades fundamentales indígenas: santuarios, ídolos, templos, tumbas, momias, lugares sagrados, animales y aquellos astros de los que los ayllus o clanes, porque el ayllu es la conformación comunitaria de una familia, y el grupo de ayllus es la conformación comunitaria de una comunidad, y así va creciendo, ¿no? Entonces, estos creían descender de los propios antecesores, incluido las deidades principales como el sol y la luna. Es por eso que en esta cultura andina perú-boliviana, muchas veces decimos que es una cultura que viene y vendríamos a ser los hijos del sol. Es más, en el lago Titicaca existen 2 islas, la isla del sol y la isla de la luna, gracias, o no sé si decir gracias o no, pero están en el lado boliviano, en el lado donde yo vivo, y el lago se encuentra a un par de horas de la ciudad en la que vivo, que es la capital, la ciudad de La Paz. La tradición prehispánica considera a las huacas con personalidad propia, que ya lo había mencionado, como Huiracocha o Manco Cápac o Mamaollo. Estas 2 deidades, Manco Cápac y Mamaollo, vienen a ser las deidades mayores, ¿no? Las primeras parejas conformadoras de estos ayllus andinos. Y el origen semántico del término Titicaca, que es un derivado de las palabras aymaras titi, que significa gato, gato silvestre, puma, y caca, escrito con Q, es el color del gato, ¿no? Gris o plomo. Y el lago tiene algunas fotografías en las exposiciones de fotografía del paisaje. Teníamos algunas fotos con el lago gris. Traté de usar en la mayoría de estos casos fotos mías, porque por la cercanía
a la ciudad en la que vivo, tengo la oportunidad de acercarme las veces que se pudo al lago, a este lago sagrado. Y bueno, sin olvidar que estamos a 3.810 metros de altura, donde incluso se ven en la fotografía, estas dos fotografías son del internet, donde se ven por supuesto, las mareas y los movimientos del agua en el lago. Ahí tenemos un poco, para que tengamos una idea de la temperatura promedio y la precipitación en la región del lago, tanto en Bolivia como Perú, que bien lo más cercano que tenemos es Copacabana y Puno, ¿no? Entonces ahí tenemos una curva de temperatura mucho más baja desde abril a septiembre, y bueno, el invierno acá es en junio y julio, donde marcamos un 6.2 grados centígrados o julio 5.7 grados centígrados en la época de invierno, que son las épocas más frías. Y es justamente en la época del solsticio, donde tenemos la celebración de la Puerta del Sol, tenemos la presentación del solsticio de invierno. En los paisajes culturales homogéneos, ¿no? Aquí este paisaje cultural natural, podemos ver cómo la agropecuaria, la biodiversidad, tanto en Bolivia y el Perú, es exactamente la misma, ¿no? También son fotografías mías, espero que no he tratado de colarlas al mejor modo posible. No soy fotógrafa profesional, totalmente aficionada. Ahí tenemos otro paisaje natural del lago, la fauna andina. Nosotros en esta región, como muchos posiblemente, y más que segura ya saben, tenemos los camélidos, la llama, la alpaca, la vicuña, que bueno, algunas sí están clasificadas en alguno de los dos lados, en Bolivia o en Perú, como un patrimonio natural y no debería comercializarse su carne, ¿no? Claro que a nivel mundial se sabe que es la carne más sana porque tiene menos grasa, pero sí estoy de acuerdo en que se comercialice el pelaje, por ejemplo, ¿no? Donde se tiene unos textiles de fabulosa calidad. Entonces, yendo un poco y tratando de resumir, porque tampoco la idea es que me extienda yo sola con esta temática, aquí tenemos las tacanas, este cultivo en terraceo, ¿no? Donde muchos países han reconocido la habilidad de esta agricultura, ¿no? Ahí tenemos un poco la variedad de nuestra flora, ¿no? Los senderos que se tienen en el lugar, esto también es cerca de Copacabana. La valoración histórica del lugar, ¿no? Ahí tenemos la Chicana, que son ruinas incas en la Isla del Sol, y obviamente intervenciones bastante fuera de lugar, porque no hay otra palabra, por el desconocimiento del valor cultural patrimonial. Y es ahí donde vamos, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos todo esto? Lo mismo que decía Eva Álvarez, ok, sabemos que las mujeres no tienen espacios, pero ¿cómo hacerlo? Y tenemos que empezar, y yo creo, desde estas plataformas y otras maneras de que las autoridades locales, en este caso el alcalde de Copacabana, que recién tuvimos elecciones en mi país, y hoy ya tenemos nosotros nuevos alcaldes, puedan tomar en cuenta y decir, ok, vamos a tomar en cuenta, vamos a tener intervenciones de arquitectura del paisaje, no tan agresivas, no con hormigones, ¿no? Podrían utilizar arquitectura apropiada con materiales del lugar, ¿no? Igual la preservación de las piedras, por supuesto, en mi país, como en muchos países, hay muchos proyectos de restauración. El asunto es que la voluntad política, y por eso siempre repito, ¿qué pasa con las políticas? A veces una barrera, ¿no? Es más dura que el muro de Berlín, ¿no? Cuando no se puede avanzar, en su momento, menos mal ya no hay el muro de Berlín, pero necesitamos políticas y voluntad política de los nuevos gestores, nuevos alcaldes y nuevos gobernadores en los departamentos de Bolivia, en este caso, se pongan de acuerdo y tengan la voluntad de avanzar. Por ejemplo, en Calaya, esta es una isla, ¿no? Es la pequeña que encontraron buzos
europeos, extranjeros, y también obviamente un buzo boliviano, que el reporte lo hizo una querida amiga mía, Mónica García, a quien mando un saludo enorme. Se encuentra una ofrenda arqueológica intacta, ¿no? Ahí podemos ver en el arrecife de Calaya, perdón, ofrenda arqueológica intacta, que es una llama tallada y un pedazo de oro, ¿no? Y esto, las investigaciones, a partir de este descubrimiento, aproximadamente el 2012, y al 2017 se va insertando. En Bolivia se adhiere a la Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático y se confirma en 2001, donde incluso hay un proyecto de hacer un museo subacuático. El tema es, vuelvo a repetir, se tienen proyectos un montón, hay cierta, además por la normativa y por todo el lineamiento de la UNESCO, hay esta intención de realizar este tipo de museos y de fortalecimiento a la cultura y al patrimonio local, pero, y obviamente al arqueológico, pero la voluntad política de los gobernadores, en este caso de los alcaldes de Copacabana, Puno, Yunguyo, hablo Copacabana, Bolivia, Puno, Yunguyo, Perú, etcétera, y las regiones aledañas, tengan la voluntad política. Son más de 10.000 objetos bajo del lago Titicaca, que es un lago místico. Hablar del lago Titicaca en una charla como esta realmente queda muy corto, siempre quedará muy corto porque son muchas variables y no se pueden tocar todas, porque tocarlas así como ahora, sin tanta profundidad, es un poco, me apena un poco, ¿no? Pero ¿a dónde vamos con los paisajes culturales? Ahí estoy yo cuando estaba con los comunarios, que justamente muestro esta foto, les muestro a ustedes, porque miraba a las señoras sentadas en el suelo. Estas son señoras de pollera, en mi país se llama pollera, y no, con esta vestimenta que es una mezcla, ¿no? También de la colonización hispánica. Pero decía, porque ellas se sientan en el suelo y los hombres siempre en una silla, ¿no? Y siempre me decían, no, usted tiene que sentarse en una silla, ingeniera. Y yo no soy ingeniera, soy arquitecta. En fin, he hecho algunos proyectos del tema del agua ahí, y era más por conocer el lugar, la verdad. El proyecto también era importante, pero para mí era conocer más la cultura local, ¿no? Entonces, les pregunto a algunas señoras, que obviamente algunas ya hablan español, por supuesto, muchas, y otras aún no, porque la cultura antigua era más cerrada, ¿no? Un aymara más cerrado, qué sé yo, o quechua. Y me dicen, es que es nuestra conexión con la tierra. Entonces, esto lo hemos escuchado también en otras filosofías y culturas locales, ¿no? Hay grupos de mujeres, incluso en la Amazonía, que están tratando de revalorizar estas culturas locales. Sin ir lejos, en Samaipata, una gran amiga que es especialista, licenciada en turismo, y empezó con la temática del turismo comunitario. Ella está con esa línea un poco más amazónica, otra visión, pero totalmente vinculada a esta idea de conectarse con la tierra. Conectarse con la tierra no solo por el estar sentada sobre la tierra, sino es la conexión de la fertilidad con la Pachamama. Así como los ríos son considerados, tienen sus consideraciones bastante específicas, que espero mencionarlas más adelante y no olvidarme nada. Entonces aquí muestro un poquito la arquitectura tradicional. Ahí tenemos la calauta en aymara, que significa la casa de piedra. Y la cauta, se parece pero no es lo mismo, que es la casa de adobe. Esta foto de acá es una fotografía de la arquitectura de las comunidades en el lago de Bolivia, y esta es una foto mía, esta es una foto que le bajé del internet, por las disculpas a todos, de una comunidad en Perú. Entonces, como ven, es exactamente la misma conformación de hábitat social, etc. ¿No? Las danzas tradicionales en la Isla del Sol y las danzas tradicionales tanto en Bolivia y en Perú. Para los extranjeros, para los europeos que nos están viendo, gracias a Eva, Antonio de España y a todos los que nos apoyan desde allá, para mí realmente es un honor tenerlos como contacto y amigos. Para ustedes es muy parecido y es muy homogéneo en cierta manera. Para nosotros los locales entre Perú y Bolivia sí sabemos las diferencias, desde los bordados, los tonos de color, etcétera. Pero
en general se ve muy parecido. Y sí, por supuesto, ahí predomina el negro, ¿no? En algunas danzas y los colores son similares. Entonces hay ciertos parecidos en nuestras danzas entre Perú y Bolivia. Y así como las innovaciones locales de las islas flotantes, ¿no? Ahí tenemos, hablaba con algunos colegas por otro proyecto que espero que se lleve a cabo y tenga mucho éxito y buen arribo, que esta valoración de las islas flotantes es muy importante, ya que son innovaciones locales prácticamente artesanales, ¿no? Porque esta es una producción local con totora. Ahí tenemos, hacen ceremonias, etcétera, en el día, porque estas islas, como vimos, están flotando, se mueven en el lago, ¿no? Algunas están ancladas, pero algunas otras se mueven un poco más. Y me parece fantástico, ¿no? Y esto está tanto en el lado de Perú como en Bolivia, cada vez creciendo un poco. Esta es la isla flotante La Balsa, ¿no? De la comunidad sagüiña de Bolivia. Y obviamente las balsas se siguen haciendo, ¿no? Y exportando. Tengo algunos amigos en Alemania, quienes saludo y con quien estaba chateando hace poco, a Jürgen, que ellos tienen estas balsas en su living comedor en Alemania, ¿no? Están tan enamorados del lago que se han llevado algunas cosas y ojalá nosotros valoremos de la misma manera los tesoros que tenemos. Esta propuesta, bueno, este concepto de paisaje cultural y homogeneidades locales me llevó a una propuesta que la he presentado en diferentes plataformas y es el hábitat como núcleo productivo para el fortalecimiento de la integración regional, binacional en polo fronterizo. Un poco largo, pero la idea es considerar este modo de hábitat, este paisaje cultural local como núcleo de producción, como núcleo para el fortalecimiento de producción económica, etcétera, y de integración regional binacional. Lo que se propone, lo que propongo con esta temática que la presenté también en la plataforma académica, es una integración binacional no solo teórica, ¿no? Sino olvidarnos un poco de la línea político-administrativa divisoria e ir a la visión de la integración de la región, de esta unidad del paisaje. Incluso hay una LT, hay una autoridad del lago Titicaca donde ya maneja ciertos lineamientos de políticas administrativas. ¿Por qué? Porque desde la escala ambiental, por ejemplo, este lago, Bolivia tendrá unas políticas y Perú se fortalece en otras políticas, hablando de políticas ambientales. Entonces, en un lado se permiten, digamos, más minería y en el otro lado se tiene más residuos de los asentamientos humanos y no se ponen de acuerdo en empezar y focalizar y decir, pues bueno, vamos a suprimir este tipo de cosas, vamos a empezar plantas de tratamiento, y eso se necesita más allá que con el consenso de los países o de una simple plataforma que empieza a funcionar muy bien para mí desde mi punto de vista, pero puede llegar mucho más allá, incluso a la autonomía, que eso ya es un tema más complicado, pero creo que por ahí iría una de las soluciones porque faltan muchísimas y una de las propuestas. Tenemos la escala social, económica y espacial, la escala sociocultural y la escala territorial. Este proceso no planificado de estructuración de ocupación del territorio, ¿no? En la escala social, económica y espacial. La población en su conjunto, integrada a la economía, productividad, configuración espacial o geográfica, su localización, movilidad, su dependencia turística. El proceso histórico, idioma, cultura, etnografía en la escala sociocultural, por supuesto, y la escala territorial, la propuesta que les mencionaba, la articulación binacional. En la dimensión ambiental, les comento, porque hice un estudio con un grupo de biólogos hace un poco de tiempo atrás. Bueno, se tienen macrofitas en la agropecuaria y que vienen a ser la totora. Esta totora con la que hacen las balsas también sirve de macrófita, son macrófitas aeróbicas, ¿no? Nos ayudan a la purificación aeróbica del agua. Y aquí tenemos una alga de agua, que tiene su nombre científico en las siguientes diapositivas, que
no es la mejor opción. Esta sería la mejor opción, ¿no? Tener las tacanas, las prácticas agrícolas tradicionales que ya las están replicando en el mundo entero, ¿no? Las terrazas o andenes incas, bastante bien planificados, con todo el tema de riegos, tanto desde la pequeña escala hasta la gran escala, porque la mayoría de los asentamientos humanos en esta región son dispersos, no son las ciudades compactas, el concepto era muy distinto. ¿No? Y el concepto de propiedad también, ¿no? Por eso llamaba el hábitat productivo como núcleo productivo para el fortalecimiento de la integración regional binacional, pero estamos hablando de un hábitat comunitario, porque estas áreas de cultivo son comunitarias, no pertenecen solo a una familia. Una franja hasta cierto punto la cultiva una familia, luego la otra, y sobre todo en los territorios, y esta es la realidad de las visiones andinas, no existe tanto el concepto de propiedad privada. Hoy en día sí, por supuesto, se ha loteado mucho y cada uno tiene su parte y cada vez que tienen más hijos se va dividiendo más en fracciones más pequeñas, pero todavía se mantienen algunos lugares comunes donde una familia por ejemplo, preside el AILU o la comunidad, se viene a ser el secretario general, y esa familia cultiva y trabaja la tierra y hace las actividades de la comunidad, sobre todo el presidente, lleva adelante estas actividades, o el secretario general, perdón, y al otro año le toca a otra familia. Tanto así que a cada familia les toca administrar una vez al año, y así va dando vueltas y va girando, y todos son partícipes de la administración de su territorio, que me parece interesante, ya que en nuestras grandes ciudades nos toca elegir a una persona que a veces ni conocemos bien y nos ofrecen muchas cosas que esperemos las cumplan en esta nueva gestión de municipios y alcaldes municipales y gobernantes que tenemos en nuestro país. Ahí tenemos un poquito el sistema tradicional inca, los camellones y albaradas. Creo que ya me están diciendo que me apure. La dimensión ambiental, el hábitat como núcleo productivo para el fortalecimiento de la integración, vuelvo a repetir el título, tiene un círculo de problemas ambientales, ¿no? La escasez del agua, el saneamiento, la contaminación del lago Titicaca, el consumo humano, la salud, mortalidad, pobreza, desestructuración, gestión de residuos, el agua y la vivienda. Entonces, tenemos el monitoreo espacial, por ejemplo, acá de los efectos del cambio climático en el lago Titicaca, donde esto es un mapa que nos ha facilitado, que lo ha trabajado el Instituto de Ingeniería Geográfica, ha trabajado por muchos años por el geógrafo, por mi querido amigo Javier, que ahora también ha participado en algunos congresos y lo tendremos en abril. Y la dimensión ambiental. Para terminar un poco, esta productividad de la totora no fue tan significativa en los anteriores años, pero la de la biomasa, esta es una alga foránea, ¿no? Es la Lema jiva Schopeneplectus californicus. Esta biomasa se produce, produce y sella anaeróbicamente, ¿no? O sea, debería ser una purificación anaeróbica y la totora aeróbica, pero juntas no pueden ir de la mano, ya que lo que han producido es que la totora se descomponga completamente, llegue a un punto de putrefacción, y todo lo que está abajo, esta biomasa, por la falta de luz y por estos otros elementos que voy mencionando, que son uno entre muchos, que los biólogos pudieron determinar, se ha contaminado toda esta región que viene a ser la bahía de Coana, que es un problema ambiental que empieza a crecer en un lago tan importante, tan histórico, con valoración patrimonial por la UNESCO, con, para mí, la fuente de agua más importante de estas regiones, porque es agua dulce, donde tenemos una partecita, gracias a Dios todavía es pequeña, pero la expansión de esta pequeña parte realmente es de tomar preocupación, genera este tipo de contaminación, ¿no? Esta es la zona de estudio que hicimos los puntos de muestreo. Entonces, el paisaje cultural es todo lo que nos rodea, y bueno, yo hablé un poquito del tema ambiental porque sí, antes de trabajar en paisajes culturales y en paisajismo,
con el ímpetu de mi querida amiga Ana Rita, Virginia y bueno, todas las que he ido conociendo, todas las arquitectas con gran trayectoria que he ido conociendo, que me han insertado en este apasionante mundo, yo he trabajado mucho en el tema ambiental. En la gestión ambiental. Entonces, el paisaje cultural viene a ser todo lo que nos rodea. Viene a ser, desde mi punto de vista, el paisaje, tenemos el paisaje cultural, turístico, productivo, ambiental y culturalmente sostenible. Así también me permito definir a la planificación del paisaje como el esqueleto estructural de las ciudades, municipios, poblaciones y asentamientos como cuerpos vivos, considerando la planificación del paisaje como la base de planes y políticas ambientales, socioculturales, productivas, factibles, compatibles y emergentes de las sociedades cuyo núcleo es su hábitat. Y ahí empieza, para mí, desde el hábitat, desde la forma como habita todo el tema del paisaje cultural integrado. El hombre como ícono integrante de la naturaleza en constante equilibrio. Bien, entonces quería mostrar esta imagen que me parece una imagen bellísima. Esta es la isla de la Luna, del lado de Bolivia, ¿no? Era un lugar sagrado. Aquí tenemos el Palacio de las Vírgenes Iñac Uyu, ¿no? Ya, en la isla de la Luna o isla de Coati, ¿no? En el idioma local. Esta isla se encuentra a 8 kilómetros de distancia de la Isla del Sol y tiene 105 hectáreas de superficie. Es un paisaje escarpado y esta isla es un lugar del culto a la mujer, ¿no? Y justamente en este conversatorio de las mujeres, aunque hoy podemos entrar a la isla sin problema alguno, antiguamente únicamente podía entrar a ella el emperador inca. Aquí se ve claramente cómo se ve lo simbólico, ¿no? Entonces, esto me encantó este lugar porque es un lugar de ceremonia, era un lugar que solamente entraban las mujeres y las cuidaban a las mujeres mientras eran doncellas, justamente dentro de esta cosmovisión andina prehispánica. Quiero finalizar porque me dicen que ya estamos con el tiempo al límite, espero las preguntas. Este es el lago visto de noche, en realidad sí tiene un matiz bastante plateado en otros días, pero esta fotografía que la tomé en internet es un poco más dorada. No sé, Virginia, Gaby, Antonio, ¿están todos por ahí? Pues Giovanna y no sé si Eva. Gabriela estaba hablando. Pues yo estoy impresionada tanto por la charla de Gabriela como por la tuya, Giovanna, pero las imágenes de Mendoza me han parecido fantásticas y las del lago Titicaca y toda la cultura. Yo es que me sabe mal hablar de lo hispánico, la verdad, porque no lo único que puedes sentir es un poco de vergüenza, pero bueno, antes de que llegaran allí la gente, toda la cultura es impresionante y es muy poco conocido todas esas obras de ingeniería y esa visión de cómo organizar las ciudades y qué tan necesaria es hoy. Eliana, ¿quieres decirnos algo? Sí, me quedé muy impresionada. Yo conozco Bolivia, he ido varias veces, he estado en el lago Titicaca, o sea que la sorpresa visual de hoy, en realidad yo ya la he tenido como experiencia maravillosa, porque el país de ustedes es algo sensacional, verdaderamente. A la gente de la región andina nos gusta muchísimo pensar, y a Bolivia se la seguimos llamando nosotros íntimamente el Alto Perú, porque nos encanta ese nombre tan tradicional. Me sorprendió mucho ver estas lentejas gelatinosas que están creciendo en el lago. ¿Hay ya algún proyecto nacional o, qué sé yo, por parte de los dos países para intentar frenar ese avance de esa planta? Por lo poco que sé, porque últimamente debo admitir que me he desvinculado en este último año y medio de este proyecto, sí, los biólogos, el grupo de biólogos con el que tuve el honor de trabajar, planteamos un proyecto para dividir justamente estos dos tipos de tratamiento, pero como te digo, Eliana, la voluntad política es
indispensable. Si el nuevo gobernante de los nuevos gobernantes de esta región, estamos hablando de Copacabana y todos los municipios aledaños al lago, tanto en Bolivia como en Perú, tienen la voluntad política, tomarán en cuenta los proyectos que no solo este equipo ha propuesto, ¿no? Y bueno, otro de los temas es también el tema de los actores. Los actores locales, si bien son comprometidos en un tiempo, esta lenteja de agua es una alga foránea, no es local, crece de una manera tan rápida que les gana las fuerzas, o sea, dicen es demasiado trabajo, no lo pueden hacer y qué sé yo. Y por supuesto, si la voluntad política de los municipios tiene un pequeño presupuesto para que esta actividad de limpieza de esta alga se realice lo más rápido posible, vamos a tener resultados positivos. De lo contrario, la catástrofe se viene encima porque ya en toda la bahía de Coana, que aquí en el mapa se ve un punto pequeño, es una región bastante grande, ¿no? Tremendo. Sí. Pero bueno, es parte de nuestro paisaje natural y de lo que deberíamos nosotros tomar en cuenta para la preservación, pienso yo. Por eso lo mostré hoy día y me gustaría también tener alguna participación. Tenemos al arquitecto Bube Benavides, que siempre está apoyando a la red del paisaje, es boliviano, es un gran planificador territorial. No sé si tienes algo que aportar, querido Bube, ¿estás ahí? O Antonio. De otra manera nos vamos a despedir si no tenemos más preguntas. Sí, no hay más preguntas. ¿No escribieron más preguntas? No puedo mirar todo, acá está muy lento. Bien, entonces, Eliana, por favor, me gustaría que nos empecemos a despedir, perdón, Eva, me gustaría que nos empecemos a despedir. Tengo el honor de haber tenido este conversatorio con Eva Álvarez desde España y Gaby Santibáñez, que es una de las precursoras en el tema de los paisajes culturales desde el Congreso en Mendoza. Eva Álvarez, pionera también con todas las arquitectas de España en el tema de urbanismo feminista. Y bueno, invitarlos al siguiente conversatorio. Aquí tenemos a Patricia Green y Carolina de Argentina. Green. Patricia, un saludo. No te vemos. Hola. Puedes poner tu cámara si quieres también. Te escuchamos, Patricia. Can you speak in English if you like? Yes. Good afternoon, everyone. I'm looking forward to being with you guys next week. Thank you so much. Very interesting exposition. I enjoyed everything a lot. Thank you so much. Bye. Greetings from Jamaica. See you the next Wednesday, 17. Patricia va a estar el siguiente miércoles 17 de marzo. Patricia va a estar con nosotros y acompañada también desde Argentina, Carolina, que nos tiene un taller, la exposición del trabajo que tiene en su taller de la universidad. Un abrazo a todos.